y para seguir comentando los últimos incidentes en la escena política, tenemos un invitado muy importante con quien sin duda vamos a poder profundizar bastante, porque en alguna medida también es un protagonista de algunos de los hechos que están en cuestión en estos días. Me refiero al periodista, abogado y analista político Hugo Guerra Arteaga, quien además es un gran amigo de esta casa, con quien vamos a comentar y analizar estos sucesos. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por estar contigo, Luciano, y con la abeja. Hugo, en los últimos tiempos sucede una cosa extraña y uno no sabe si ve la página policial o la página política, pero se ha ensuciado de tal forma la política en el Perú que hablamos de organizaciones criminales, de prófugos, de delincuentes, y estamos hablando nada menos que de la presidencia de la República y de su entorno más cercano, ¿no? El día de ayer hemos escuchado un mensaje de Pedro Castillo, realmente lamentable, ¿no? En el que una vez más recurre a la victimización, a acusar supuestamente una confabulación de los medios de comunicación, los empresarios, el Congreso y la Fiscalía, en la cual habría detrás de todo esto aquellos que hasta ahora no aceptan que han sido derrotados en las elecciones y que por eso lo pretenden eh, afectar o perseguir. ¿Qué reflexión te suscita toda esta situación? ¿Cuáles son tus primeras reflexiones sobre esto? Bueno, creo que es solamente una comprobación que la política en el Perú se ha envilecido hasta niveles probablemente nunca vistos. Revisaba las diatribas, por ejemplo, en la época de la independencia, y eran polémicas muy agudas, pero nunca jamás se cayó en lo que es el gobierno actual, una miasma. Eh, El problema con el señor Pedro Castillo no es ahora ni siquiera su ideología, porque no sé si la tiene honestamente. Creo que él en todo caso puede ser un fantoche, un títere de terceras entidades y organizaciones. Él como persona, además de que no tiene el nivel adecuado para ser el gran gestor del país, está, como nunca se había visto, en la hipótesis fiscal de ser el cabecilla de una organización criminal orientada a asaltar el poder del Estado para saquearlo desde dentro. Y dentro de esta organización lo que se le imputa es una cosa terrible, que los participantes son de sus entornos más cercanos. En primerísimo lugar, su entorno familiar. De ahí vemos que la señora Lila Paredes, esposa del presidente, vemos que sus hijos y su hija cuñada están involucrados y perseguidos por la fiscalía. En el ejercicio de la función, ningún presidente de la República Peruana en 200 años de historia había pasado por una circunstancia de esta naturaleza. Y ningún presidente de la República había convertido Palacio de Gobierno en una guarida. Desde el punto de vista entonces de la búsqueda no solamente de la verdad, sino de la justicia, por primera vez tenemos una acción fiscal que está bien orientada, que es sólida, que tiene claros fundamentos y que nos ha adelantado no solamente ya indicios, sino las pruebas que están aportando los que se han entregado a la justicia. De modo que el problema ahora ya no es estrictamente político, es un problema delictivo. Y en esos marcos, en esos cánones, es que tenemos que evaluar lo dicho por el señor Pedro Castillo en su último mensaje. Un mensaje desesperado pero amenazante. Él es como una fiera que está acorralada y que está dispuesto a dar los saltos más increíbles defendiendo lo indefendible. Desde mi punto de vista, estamos en los estertores del régimen. Esto no puede seguir por mucho más tiempo de esta manera. Ahora, Hugo, tú fuiste uno de los primeros, esto siempre yo lo reconozco y lo menciono,
que señaló con dureza esta situación, que señaló y se adelantó a señalar que este régimen político iba a terminar así, ¿no? Y también has vaticinado que podría tener un final violento. Esperemos que en ese tema sí te equivoques, porque es lo último que quisiéramos para el país. Pero por otro lado, vemos que van abriéndose cada día más investigaciones y más carpetas fiscales y se va abarcando cada vez un ámbito mayor, ¿no? No solamente es la familia más cercana de Pedro Castillo, sino que hay ministros, funcionarios. ¿Qué más tendría que pasar y por qué no sucede para que el Parlamento actúe en este sentido? Yo creo que con lo que ha pasado ayer ya es más que evidente que existe una incapacidad moral, ¿no? Sin embargo, no estamos viendo una reacción acorde con esta situación en el Parlamento. Ya sabemos que hay el tema de los niños y todo lo demás, pero antes, en otras circunstancias mucho menos importantes, hemos visto que algunos incondicionales de otros gobiernos se daban cuenta que era insostenible. Pero ahora vemos un marasmo, una situación un poco sorprendente, ¿no? Lo que tú dices es cierto. Desde el primer momento avisoramos que la caída de este gobierno no sería tanto por una fuerza de la oposición democrática, sino por una implosión, una caída desde dentro, que es exactamente lo que estamos presenciando. Si el gobierno está metido en tantos problemas criminales, es por su propio accionar, es porque el partido que lo llevó al cargo y porque los funcionarios que eligió para diferentes posiciones dentro del Estado, el propio señor Castillo, son literalmente delincuentes. Ahora, es terrible comprobar cómo en nuestra clase política no hay reparos para seguir contribuyendo con un gobierno de esta calaña, de esta catadura inmoral. Vemos cómo algunas personalidades con trayectoria académica se prestan para ser ministros de Estado, cuando en su sano juicio lo que debieran hacer aquellos ministros y aquellos funcionarios que realmente tienen honor si es que lo tienen, y no están involucrados en la corrupción, es dar un paso al costado y renunciar. Porque no nos olvidemos que de acuerdo al artículo 128 de la Constitución, los ministros son solidariamente responsables por todo lo que haga o lo que deje de hacer el presidente de la República. Ahora, el fenómeno de la violencia está todavía amenazante. Nosotros desde Lima habitualmente solamente vemos algunas manifestaciones, tanto de los sectores democráticos que hacen marchas, plantones, protestas, como esporádicamente de algunos grupos extremistas. Sin embargo, en el interior del país hay un problema que se está cocinando muy gravemente. Todos los consejos de ministros descentralizados del gobierno han servido para azuzar a la población, para vender la idea de la necesidad perentoria de una asamblea constituyente. Y si eso lo sumamos a la lista enorme de populismo ofrecido el 28 de julio, hay mucha expectativa en algunos sectores campesinos, en algunos sectores rurales. Entonces, más aún, si a todo eso también le sobreponemos los elementos cada vez más críticos del narcotráfico, particularmente ahora ya no solo del Braem, sino el narcotráfico de la amapola en la zona directa de influencia de Cajamarca, cerca de Chota, veremos que están todos los elementos listos como para que sea un cóctel sumamente explosivo. Por último, no te olvides que hace unos pocos días se descubrió a un cabecilla terrorista vinculado al Hezbollah islámico pro-iraní, llevando 19.000 unidades de dinamita en un camión de las alturas del Cusco, probablemente hacia Bancay. Eso no es minería ilegal, esa es dinamita muy probablemente traída de Bolivia. ¿Para qué? Entonces,
Hay mucha preocupación. Yo no quiero ser alarmista, pero esto puede todavía cobrar un giro imprevisible y lamentablemente sí, el fantasma de la violencia, así como se decía en la década del 30 en Europa, que el fantasma de la guerra recorre Europa, ahora el fantasma de la violencia reaparece y recorre el Perú. Claro, tú has mencionado algo ahí que está pasando un poco desapercibido, porque a veces la magnitud y la frecuencia de los escándalos, vamos a llamarlos menudos, aunque no lo son, es tal que no nos permite ver algunas cosas de fondo, ¿no? Pero esta presencia de Irán vinculado al Foro de Sao Paulo, en Venezuela y en algunas otras partes del continente es algo que no hay que descuidar, y la captura de este sujeto es algo muy preocupante que hay que tener en cuenta. Y No tenemos la podemos, injerencia cada vez más grosera de la OEA y de otros países de la región, de Colombia, de Honduras, de Nicaragua, de Venezuela, de Bolivia, en temas y asuntos que son estrictamente internos del Perú, y no vemos una reacción ni de la clase política en el Parlamento y mucho menos a nivel de la Cancillería. Pero todos ellos lo que nos dicen es: cuidado, estos países que están teniendo injerencia, como también Cuba y Venezuela señaladamente, así es. podrían aportar contingentes de violentistas y armar algún tipo de rebelión en nuestra patria. Hasta que Castillo no sea depuesto por la vía constitucional, no podremos estar tranquilos. Bueno, eso es muy lamentable y también muy cierto, ¿no? Hay que estar muy atentos a esa escena internacional, y sobre eso quiero conversar contigo, Hugo, luego de una pausa, por favor. Estamos conversando con Hugo Guerra Arteaga sobre diversos aspectos de lo que es la crisis política que vive el país. Y antes de irnos a la pausa, estábamos entrando en algunos temas que tienen que ver con política internacional. Y en el ámbito internacional destaca un asunto que hasta anteayer era central, pero lo que ha pasado ayer resulta de tal gravedad que nos ha distraído un poco. Pero vamos a volver al tema de la acusación constitucional que está en el Congreso pendiente y que está avanzando, que tiene un informe favorable en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y que tiene que ver con una declaración que hizo Pedro Castillo, con la cual habría incurrido en traición a la patria. Esto para mucha gente, Hugo, suena exagerado y dicen solamente es una frase que dijo, etcétera, porque la gente no se da cuenta de la magnitud de los hechos. Y como tú has formado parte de este equipo de brillantes juristas que han presentado la acusación ante el Congreso, entre los que estaban nada menos que Francisco Tudela, Lourdes Flores, César Alfredo Viñolo, Fernán Altuve y Ángel Delgado, que conforman un muy buen equipo de juristas, yo te quisiera pedir que brevemente expliques por qué cuando este señor Castillo, en una entrevista en la CNN, dice que se podría evaluar la posibilidad de dar una salida al mar a Bolivia y que podría ser motivo de consultarle al pueblo, incurre en una situación tan grave, ¿no? No es solamente una declaración o una frase, ¿no? Y además de que ya antes de ser presidente lo había manifestado en algunos encuentros políticos con la gente del movimiento socialismo en Bolivia. Pero es muy importante, y yo te quisiera pedir por qué es tan grave y qué consecuencias tiene que en su condición de presidente de la República haga una expresión de este tipo. Voy a tratar de ser lo más escueto. La acción constitucional contra el señor Pedro Castillo se produce dentro de un contexto internacional que está asignado por la existencia de 3 organizaciones internacionales que tienen naturaleza no solo política, sino también corte criminal, donde albergan integrantes
subversivo, a saber, el Foro de Sao Paulo, a saber, el Grupo de Puebla y a saber, el UNASUR. La pretensión de estas tres organizaciones es deconstruir, modificar la realidad sociopolítica y geográfica de las repúblicas latinoamericanas. Buscan que desaparezcan los estados-nación repúblicas y se reconviertan en repúblicas plurinacionales. Tenemos casos concretos ya muy avanzados, justamente en Bolivia, en Ecuador, y estamos viendo con espanto lo que ocurre en Chile, donde se ha trabajado un proyecto constitucional que dividiría Chile en 12 entidades autónomas, desapareciendo la República Chilena. Impresionante, pero claro. En segundo término, a nosotros nos preocupa que existe una relación muy compleja de tipo bilateral entre Perú y Bolivia. En el siglo XIX, nosotros tuvimos una confederación que quedó pendiente una ley que unificara a los dos países. En tiempos recientes, incluso en época de Humala, se hizo un nuevo esfuerzo en ese sentido, e inclusive con Vizcarra hubo declaraciones ambivalentes, lo cual nos muestra una línea de continuidad que tiene que interrumpirse. Todo esto fue denunciado a partir de dos detonantes. Primero, la convocatoria a una reunión del UNASUR en Cusco en diciembre del 2021, en la cual Evo Morales pretendía ungir como líder del proyecto refundador continental a Pedro Castillo. Y además, en ese momento se produce el pronunciamiento de dos ex cancilleres de la República Peruana y 8 ex viceministros, donde denuncian este plan geopolítico de los bolivianos. Obviamente nosotros en ese momento no estábamos, ahora mismo estamos separados de las iniciativas de vacancia, de sucesión, que corren en paralelo y a cargo de partidos políticos. Reaccionamos en defensa de la integridad nacional. Pero el presidente, al ofrecer una eventual consulta popular para darle una salida al mar para Bolivia, que trata de corregirse, incurre en una serie de infracciones constitucionales. Él es presidente 24/7, encarna a la nación, lo que diga no son opiniones personales, son lo que se llama en derecho internacional actos propios, vinculantes. De hecho, frente a lo que dijo a CNN, reaccionaron de inmediato dos personas importantes, el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia y el presidente del Senado boliviano, tomando nota, haciendo suyo el tema, y ya está la experiencia. Bolivia, por actos equivalentes, llevó a Chile a la Corte de La Haya. Es decir, en el derecho internacional estas declaraciones tienen efectos que comprometen a la nación. Además, obviamente, Castillo no entiende hasta ahora que puso en riesgo la integridad de la nación y que ofreció hacer una consulta popular ahí donde la Constitución le prohíbe tratar el tema territorial. Si todo esto lo vemos con la iniciativa de Perú Libre y de propio Castillo de convocar a una asamblea constituyente, entonces ya tenemos un rompecabezas bastante más grave. Esta denuncia ha pasado por todas las etapas de admisión, de calificación. Hemos recibido los testimonios que corresponden. La defensa del presidente ha dicho lo suyo, y al final el congresista ponente, Wilson Soto, ha emitido un informe en el que efectivamente él considera que la comisión permanente debe someter al Congreso el caso pidiendo dos cosas: inhabilitación por 5 años y que se le abra proceso a Pedro Castillo por la vía judicial y fiscal, es decir, a través de la Secretaría de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia.
Este es el procedimiento normal, estamos en vísperas de que eso ocurra. Perfecto, yo creo que queda clarísimo, ¿no? Porque mucha gente no comprende esa parte del asunto. Una cosa es que tú, digamos, yo estoy de acuerdo con entregarle una salida soberana a Bolivia, o yo estoy de acuerdo con entregarle la selva a Brasil, o cualquier barbaridad de ese tipo, porque nuestra palabra no tiene el mismo peso de lo que podría ser la palabra del presidente, por lo que representa, por lo que significa que el presidente se pronuncie en una cosa así. También tengo entendido que hay antecedentes en otros casos en que funcionarios de alto nivel o presidentes exactamente de otros países han tenido este tipo de manifestaciones y han ocasionado consecuencias en el terreno internacional, Hugo. Hay varios casos. Está en Noruega, Finlandia, por territorios en Groenlandia, está el de Burkina Faso y está un caso que siempre citamos, el del atolón de Mururoa. El presidente Giscard d'Estaing de Francia en la década del 70 se comprometió públicamente, sin que nadie se lo pidiera, de paso, a que Francia no volvería a hacer experiencias atómicas en ese atolón. Sin embargo, poco tiempo después, volvió a tener una experiencia nuclear. Inmediatamente, Francia, la República Francesa, fue sancionada por el sistema de Naciones Unidas. Y existen, por supuesto, doctrinas normativas internacionales que dicen que una vez enunciada una posición pública por un jefe de Estado o quien tiene capacidad, como es el caso de Pedro Castillo, que es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y el que dirige las relaciones exteriores, esas expresiones son vinculantes. Entonces se ha creado una expectativa, se ha reabierto un tema de fronteras ahí donde jamás pudo o debió haberse hecho algo. Yo entiendo, Luciano, que el tema es complejo. El tema se puede ver con la banalidad de que dice, sí, pero no hay un acto propio que después Castillo haya concretado adelantar un pedazo de tierra. Me dio mucha gracia que en la comisión de acusaciones que dijeran, pero ¿dónde está el milímetro cuadrado que se pedido? No se trata de eso. El derecho internacional es una materia sumamente compleja, controvertida, y que se genera a partir no solamente de normas escritas, sino de precedentes de actos propios como este. Entiendo, por supuesto, la ingenuidad de algunos, entiendo también que hay quienes puedan ver las cosas muy por encima. Por supuesto, están aquellos que no hacen un esfuerzo intelectual para entender la magnitud del problema, pero el problema existe. Nosotros hemos trabajado el caso de una manera muy detenida e inclusive en la subcomisión de acusaciones constitucionales hemos meditado pruebas que son informes del Servicio de Inteligencia peruano donde revelan la pretensión de unir las cuencas cocaleras del Braem con la cuenca cocalera del Chapare. Si queremos ver el tema geopolítico, que también es muy complejo, hay que hacer un esfuerzo mayor. Esto no es el pleito de dos placeras que se ponen a discutir por un tomate. Este es un asunto que toca las raíces más profundas de la identidad y sobre todo de la soberanía nacional. Entonces, solo puedo sonreírme con aquellos que no entendiendo el caso, asumen una posición y la tratan de minimizar. Pobres de aquellos que no hacen el esfuerzo pues, por entender el riesgo para el Perú, ¿no? No, sí, sin duda, es muy importante lo que se ha logrado hasta el momento, Hugo, porque vamos a suponer que en el Pleno no prospere el tema de la acusación o en la comisión permanente no prospere. Si mañana más tarde, de acuerdo a lo que tú has explicado, Bolivia recurriese a algún tipo de argumentación en la Corte de la Haya o donde fuese, ya tenemos este informe de la subcomisión que nos serviría como argumento para demostrar que sí hubo una reacción por parte del Parlamento peruano y entonces ya eso bloquearía cualquier otra intención. Pienso, ¿no es cierto? Así es, hemos construido
el argumento de un caso que tiene dos derivaciones posibles. Una, que es la inhabilitación efectivamente del presidente Castillo para que pase al proceso por ante la Fiscalía de la Nación y la Corte Suprema. Y la otra posibilidad es, claro, que por mayoría el expediente se archive, pero ya ese expediente por sí solo es un muro de contención para pretensiones extranjeras. Y no lo decimos solo nosotros, vamos con el respaldo intelectual, ejecutivo, académico de dos ex cancilleres de la República y 8 ex viceministros de Relaciones Exteriores, que no es poca cosa. Yo creo que el aporte hasta ahora ya es valioso. Ojalá, por supuesto, que en las discusiones, en la comisión permanente y luego en el pleno, se adopte la medida más favorable, que sería que lo procesen efectivamente, porque sí tenemos convicción de que aquí hay un plan internacional, hay un complot internacional que la gente lo escucha pero no lo quiere entender y que está delineado por las organizaciones mencionadas del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y el RUNASUR. Esto es un tema que da para muchísimo, en algún momento podríamos tratarlo, pero que conste que hemos movido todos los alfiles y el Perú ya está a la defensiva en su política exterior, cosa que no está haciendo adecuadamente Cancillería. Perfecto, Hugo, creo que está clarísimo y sin duda te comprometo para que en otro momento podamos profundizar más en estos aspectos